a ver, en concreto, porcentajes. Ese es el tema del día de hoy. Iniciamos nuestro rumbo a LAES con este tema, ¿de acuerdo? Es un tema de introducción, un tema muy importante, un tema también incluso divertido, ¿de acuerdo? Mira, yo estaba preguntando y les pregunto a todos los chicos que nos siguen de todos los lugares del mundo también, ¿qué creen que es para ustedes un porcentaje? Entonces, mira, cuando hablamos de porcentajes, nosotros estamos refiriéndonos a una fracción. Eso es un porcentaje. La primera parte importante es que es una fracción. ¿Y cómo puede ser un porcentaje una fracción? Muchos de ustedes me podrían decir que un porcentaje también es una parte, ¿no es cierto? Una parte de un total. Y es obvio, ¿no es cierto? Y eso mismo es una fracción, ¿de acuerdo? Una fracción es una parte. Por eso dice, profe, el porcentaje para mí es una parte. Entonces, lo que estás diciendo en realidad es que un porcentaje es una fracción, ¿de acuerdo? ¿Y qué característica tiene esta fracción? Esta fracción tiene una característica medio interesante, que siempre su denominador es 100. Ejemplo, mire, si yo te estoy hablando del 7%, ¿qué sabemos del 7%? Es una fracción el 7%. Es una fracción en la cual el numerador es 7, pero el denominador es 100. Es decir, este simbolito de porcentaje lo que implica es que el denominador siempre es 100. Ese es un porcentaje, ¿de acuerdo? Algunos dicen el tanto por ciento también. Entonces, mira, eso es un porcentaje. Es una fracción particular. ¿Por qué particular? Porque el denominador siempre es 100, ¿de acuerdo? Vamos con otro. Imaginémonos el 5%. ¿Listo? El 5%, ¿cuánto sería? 5 sobre 100, ¿de acuerdo? Mira, incluso esta fracción yo la puedo simplificar. Podría tomar la quinta 1 y la quinta 20, mira. Es decir, que el 5% lo que en realidad significa es un veinteavo, mira. Tan fácil como eso. Y mira, con algo tan fácil como eso, yo te voy a enseñar a calcular porcentajes mentalmente, ¿de acuerdo? Mentalmente, solamente observando ciertas cosas y nada más. ¿Cómo es eso posible? Pues mira, hay unos porcentajes muy especiales que son el 10%, por ejemplo. En base a nuestra definición de que el porcentaje es una fracción, ¿qué diríamos del 10%? El 10% sería 10 sobre 100, mira. Y que al simplificar me queda un décimo. ¿Ya? Otro porcentaje importante, ¿cuál es? El 1%. ¿Cuánto es del 1%? 1 sobre 100. Como ese no hay cómo simplificar, ahí se queda, ¿de acuerdo? Ahora, mira lo que viene acá. ¿Por qué es tan importante esos dos porcentajes que acabo de sacar? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí unos ejemplitos de unos numeritos y de esos numeritos te voy a pedir sacar lo siguiente. ¿Ya? Tengo 240, por aquí tengo el 175, por acá tengo por ejemplo, el 3120. Y mira, de esos numeritos que están ahí, yo te voy a pedir calcular cuánto vale el 10% y el 1% de esos números. Mira, para que tú calcules el 10% de cualquier número del que te imagines, algunos dicen, profe, hay que dividir para 10. Claro, podrías verlo de esa manera. Pero para calcular el 10%, lo único que tienes que hacer es recorrerte la coma un espacio hacia la izquierda. ¿A qué me refiero? Si yo quiero calcular el 10% de 240, lo único que tengo que hacer es recorrer la coma que está aquí y moverme un espacio a la izquierda. ¿Qué número se me formó? El 24, mira. Y ahí está calculado el 10%, así de facilito. Si yo me voy igual con este número de acá, si yo me recorro un espacio sería 17,5, mira. Porque eso significa sacar el 10%. De igual manera yo me recorro un espacio y sería 312. Profe, ¿por qué no le pone 24,0 y 312,0? El 0 a la derecha del decimal sabemos que le podemos retirar porque no tiene un valor, entonces podríamos tranquilamente ponerle 24 y ponerle 312 nada más. Y si pones el coma 0, no importa, ¿de acuerdo? No hay ningún problema si me pones el coma 0. ¿Listo? Y profe, ¿qué pasa si son números más chiquitos como por ejemplo... Imagínense que tiene el 0 o el 8, por ejemplo, el 9, ¿ya? Mira, si yo tengo el 9, ¿cuánto sería eso? A ver, entonces cojo mi coma decimal y le muevo acá y sería 0,9. Mira, ¿qué tan fácil es calcular el 10%? Súper fácil.
¿En qué me va a ayudar? Me va a ayudar muchísimo y ya vamos a ver por qué. Luego, vamos con el otro porcentaje que les había manifestado, calcular el 1%. Entonces, para el 1% dice que es lo mismo dividir para 100. Pero si le vemos dividir para 100, como que no nos gusta tanto. Mejor digamos que para calcular el 1%, lo que yo tengo que hacer es recorrer mi coma decimal dos espacitos. Cojo 1, cojo 2 y se me formó el 2,4. Profe, ¿y si pongo 2,40 hay algún problema? No, no importa. Porque 2,4, 2,40, mira, esta cosa es muy importante, esta parte es muy importante. Mira, 2,4 es lo mismo que 2,40, mira. Es lo mismo que 2,400, es lo mismo que 2,4000. ¿Por qué? Porque los ceros después de la coma decimal se los puede suprimir y que te quede solamente el equivalente que es 2,40 o 2,4. El que tú elijas no importa. Todos tienen el mismo significado. Cada uno de estos términos representa lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces no te confundas. Profe, 2,40, 2,400 es lo mismo. Por eso te digo que puedes ponerle solamente el cero de la derecha, quitarle. No hay ningún problema. Igual, si yo quiero calcular el 1% de esta cantidad, sería 1,75, porque me recorro dos espacios. Lo mismo hago con el 3120, me recorro dos espacios y me quedaría 31,2 o 20. Ahora, profe, ahora, ¿cómo me recorro dos espacios este de aquí? Aquí estaría la coma y se viene para acá. Ese espacito que yo tengo aquí vacío, le completo con un cero. Sería 0,09. Y ese sería el 1%. ¿Listo? Hasta aquí tienen alguna consulta, muchachos. Mira cómo calculas el 10% y cómo calculas el 1%. Súper facilito, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero que me digan, entre ustedes, el que usted elija, puede usted también escribirme al chat, no hay ningún problema. Una pregunta. ¿Cuánto cuesta más o menos, a ver, un teléfono, más o menos, ya, un teléfono bueno, los Xiaomi o los que te imagines? Denme un precio cualquiera, a ver, cualquiera de ustedes. Listo, a ver, Hans, Ya, mister. a ver, un precio cualquiera, a ver, anoten en el chat ahí. 450. Ya, 450 me dice, a ver. Terenis, 220 dice. Anabel, bueno, no me dice nada, pero bueno. Marco me dice 350. Bueno, un precio, pongamos 240 ya. El precio no importa. Imaginémonos que ese teléfono nos cuesta 240. Y yo en la caja, obviamente, ¿qué me van a cobrar? A mí me van a cobrar el IVA, ¿no es cierto? Me van a decir, ¿sabe qué? Ahí está marcado 240, pero en la caja usted va a pagar el IVA. ¿Cuánto es el IVA en nuestro país? El 12%. ¿Ya? Entonces, para saber cuánto es el IVA que me va a cobrar en la caja, y cuando yo voy a pagar, voy a sacar el 12%. Mira, con esas cosas tan simples que te acabo de enseñar, tú vas a poder calcular. Mira, calculemos el 10%, ¿ya? ¿Cómo calculaba el 10%? Mira, acá arriba está, incluso el 240 mismo estado. El 10% es recorrerse un espacio que sería 24. ¿Qué más calculo? El 1%, mira. El 1% también ya está arriba. Me recorro dos espacios. 2,4. Ahora, si tú te fijas, hasta aquí yo te pedí el 12%. Pero si tú te das cuenta en esta parte de aquí, tú ya tienes el 11%. Lo único que te hace falta es el otro 1%. Si yo coloco aquí otro 1%, sería también 2,4. Pues. Y ahora sí sumo. Lo más difícil es sumar, que sumen bien. Entonces, mira, si tú te das cuenta, yo tengo que sumar decimal con decimal, unidad con unidad y decena con decena. Eso que aprendimos suma en la escuelita, mira. Por ejemplo, aquí yo no tengo nada para sumar, mira, está vacío, no hay nada. Entonces, lo único que me tocaría sumar es 4 más 4, que me queda 8. Pongo la coma decimal y ahora sí sumo esta columnita que está aquí. 4 más 2, 6. Y 6 más 2, 8. Y el número 2 que está aquí le bajo y ese es el IVA que a mí me cobran. El IVA que a mí me cobran es de 28,8. ¿De acuerdo? Mira, ¿es necesario multiplicar o hacer la regla de 3? No. Si tú te acuerdas solamente del 10% y del 1%,
ten por seguro que lo vas a solucionar cualquier tipo de ejercicio de porcentajes, ¿de acuerdo? Hasta aquí ya aprendimos el 10% y el 1%. ¿De acuerdo? Ya tenemos esos dos. Ahora solamente les voy a enseñar uno más y con ese uno más vamos a jugar bastante, ¿de acuerdo? Vamos a calcular una serie de ejercicios súper interesantes. Ahora mira, el 10%, en resumen, un espacio. El 1%, dos espacios. Ahora viene un porcentaje también muy importante. ¿Cuál es ese porcentaje? El 5%, ¿ya? Imaginémonos que yo tengo, por ejemplo, estos números. Tengo el número 40, por acá tengo el 75 o el 750, por ejemplo. ¿Listo? Y de esos números que yo tengo aquí, quiero calcular cuál es su 5%. ¿Ya? ¿Cómo calculo yo el 5% de un número? Mira, paso número 1. Calculas el que ya sabes. ¿Cuál es? El 10%. Es recorrerse un espacio. ¿Cuánto te queda? 4. ¿Ya? Adivina cuánto vale el 5%. El 5% no es nada más y nada menos que la mitad del 10%. ¿Cuánto es la mitad del 10%? 2. ¿Listo? Acabamos, hemos solucionado, hemos calculado el 5%. Mira lo fácil que es. Sacas el 10% y al 10% le sacas la mitad. Eso es el 5%. Nada de recorrerse comas ni nada por el estilo. Solamente sacar la mitad del 10%. Lo mismo hago acá. El 10% de este número es 75. ¿Ya? Es 75. ¿Y la mitad de 75 cuánto es? A ver, ¿cuál me dice cuánto es la mitad de 75? Pueden ir comentando al chat. A ver, ¿cuánto es la mitad de 75? Profe sabe que ni la mitad me acuerdo cómo sacar. Ya les digo, si son tímidos o alguna cosa, mira aquí, ya por acá no ven Emily, qué lindo. Emily, Anabel, listo, qué chévere. Bienvenidas Emily y Anabel al curso de AES de Crecer. Bueno, aquí sería 37,5 y este sería mi 5%, ¿de acuerdo? A veces dicen, profe, yo soy bien malo para sacar las mitades de los números. A veces no me acuerdo cómo sacar las mitades de los números. Por ejemplo, del 75, a mí no se me ocurría cómo sacar. Yo le puse 32,5, profe, porque la mitad de 30, de 70 puede ser 30 o así, alguna cosa se les ocurre por ahí. Pero mira, si tú no estás claro de cómo sacar las mitades, verás, por ejemplo, imagínate de un número grandote. Te voy a enseñar ahorita cómo sacar la mitad. ¿Ver? Imagínense de un número que es extremadamente grande como este, 2775, ¿ya? Y no saben cómo sacar la mitad de esto. Mira, aquí viene algo interesante, mira, ¿cómo sacar la mitad de eso facilito? Mira, si ves el número 1 que está aquí, pones 1000. No te olvides que esto es examen sin calculadora, ¿no? Luego el siguiente que sigue sería más 200. ¿Y cuál es el que sigue? 7 más 70 más 5. Mira, le descompuse, mira. Entonces, ahora sí, como me pide que saque la mitad, aquí sería la mitad de esto sería 500, la mitad de esto sería 100, la mitad de esto 35 y finalmente de este de aquí 2,5. Sumas esto y con seguridad es la mitad. Entonces, 500 más 100, 600. 635 y más de esto se sigue a 637,5. Y eso sí, con seguridad que eso es la mitad, mira. Así sacas la mitad de un número grande. Cuando te compliques mucho la existencia y diga, profe, ¿y ahora cómo divido eso? No me acuerdo de dividir porque a veces se me bloquea el cerebro, pero no, yo estoy seguro que no se te va a bloquear el cerebro haciendo algo tan facilito como esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir ahí haciendo algunas cosas, ¿ya? Otro ejemplito ya de cómo sacar la mitad y luego seguimos con nuestros porcentajes. Imagínate que yo tengo este numerito, por acá tengo algo como esto y tengo algo así, 4571. Lo mismo, este numerito lo descompongo como 4000, es la unidad de 1000. Luego está la centena, que es 500. Luego está la decena, que sería 70. Y luego la unidad, que es 1. Como me pide sacar la mitad, sería aquí 2000. Aquí sería 250. Acá 35. Y acá sería 0,5. Mira, sumamos 2000 más 250, 2250. 2250 más 35, 2800. A ver, 2000
2.285. Y más del 0,5, 2.800, no sé, 2.285,5. 2.285,5. Y ese con seguridad es la mitad. Listo. Bueno, ya iremos viendo algunas cosas. Ahora lo que nos interesa en realidad es manejar estos porcentajes. Y luego lo vamos a hacer mentalmente, vamos a hacer así como un concurso, hombres contra mujeres, así como que para ver quién gana en esto de los porcentajes. Les cuento que históricamente, incluso en el presencial, crecer, pues siempre nos han ganado las mujeres, ¿no es cierto? No sé, porque tienen más enfoque, pero siempre nos ganan en porcentaje. ¿Qué será? Siempre nos ganan en porcentajes las chicas, aún más cuando estamos en el presencial, nos ganan siempre en el concurso de porcentajes que sabemos hacer. Listo, pero bueno, ahora sí, vamos a calcular estos porcentajes. Yo quiero calcular de 420, yo quiero calcular el 16%. Mira, el 16% de 420. Ya. Paso número 1, calculo el 10%. Ya sé que calcular el 10% es lo más facilito. Me recorro un espacio. ¿Cuánto sería? 42. Luego puedo calcular el 5%. Pues el 5% solamente es la mitad. La mitad de 42, aquí me quedaría ¿cuánto? 21, mira. Ahora calculo el 1%. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el 1%? No te olvides que el 1% es de la cantidad original recorrerte dos espacios. Si te recorres dos espacios sería 4,2 y aquí le pones el 4,2 y sumas. Aquí hay espacios vacíos, no tienes con qué sumar. Entonces el único decimal que está ahí es el número 2. Pongo la comita decimal y ahora sí sumo estas cantidades de esta columna de aquí. 2 más 1, 3 y 3 más 4, 7. Y luego 4 más 2, que sería 6. Y este 67,2 es el 16% de 420. Profe, ¿y por qué hace una suma? ¿Por qué puedo sumar porcentajes? ¿Por qué puedo sumar porcentajes? La respuesta es muy clara. Acá, cuando nosotros iniciamos porcentajes, ¿qué dijimos que era el porcentaje? Una fracción. Y en matemáticas sabemos que las fracciones se pueden sumar. Entonces, por eso es que los porcentajes, yo puedo sumar porcentajes y puedo obtener los valores. ¿De acuerdo? Mira. Entonces, miren muchachos, es facilito, mira. El 10%, un espacio. El 5%, no hay espacio, sino solamente es la mitad del 10%. Y el 1%, dos espacios. Mira, con esas cosas estás hecho, estás listo, ¿ya? Ahora, vamos a ver otra cosita por acá, me interesa. Ya, vamos a ver otra cosita aquí. Ya. Mira, ahora sí vamos con lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Imagínate que yo tengo el número 50, del número 50. Y a ver, ¿cuánto sería el 10% de 50? El 10% de 50 es 5. Es 5, mira. Ahora imagínate que yo quiero saber otros porcentajes, ya distintos a los que vimos. Los que vimos fue el 10%, ya el 1% y el 5%. Ahora yo quiero saber otros porcentajes distintos. Por ejemplo, el 10%, ¿cuánto es? El 10% es 5 de ese número, ¿no es cierto? El 20%, a ver, el 20%, ¿cuánto será? Pues, si yo ya tengo que el 10% es 5, el 20% obviamente va a ser el doble, pues. Obviamente, es el 10% más del 10% o el doble, ¿sí o no? Entonces, mira, tú para calcular cualquier porcentaje, tu base siempre va a ser el 10%. Porque si tú tienes el 10% y quieres el 20, multiplicas por 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, profe, si quiero el 30? Tienes tu 10%, que es tu base, que es lo más importante para calcular porcentajes. Tienes tu base, el 10%. Entonces, si quieres el 30%, lo único que tendrás que hacer es multiplicar por 3. 5 por 3, 15, mira. Ah, profe, ¿qué pasa ahora si yo quiero el 60%? ¿Ya? A tu 10%, que es tu base, ahora te tocaría multiplicarle por 6. Pues. 6 por 5, 30, mira. Si te das cuenta cómo calculas porcentajes del que tú te imagines, mira, incluso los porcentajes que aparentemente son más grandes. Si yo quiero el 80%, profe, si quieres el 80%, tu 10% multiplícale por 8. 5 por 8, 40, mira.
Y ahí puedes encontrar el porcentaje que tú te imagines, si te das cuenta. Solamente con el 10%, teniendo en cuenta que esa es tu base y es el número más importante, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Ahora, vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Ah, otra cosa. Mira, si tú te das cuenta un poquito de esto, esta es la tabla del 5. 5 por 1, ¿cuánto es? 5. 5 por 2 es 10. 5 por 3 es 15. Y aquí obviamente 5 por 6 es 30. Y 5 por 8, 40, mira. Si te das cuenta que son las simples tablas, las tablas comunes que tú utilizas para calcular porcentajes sin necesidad de estar haciendo ningún cálculo o multiplicando por 0,05. Imagínate que tienes que darte cuenta que es un examen sin calculador. Eso es muy importante. A ver, evaluémosles un poquito, ¿ya? Ahí les voy a preguntar a ustedes, ¿ya? Entonces, mira, imagina que ahora el numerito ya no es 50, sino es 120. Y te pido lo mismo. A ver, el 10% de ley. El 10%, profe, es 12. Ya. Ahora, usted en el chat va a ir escribiendo, a ver, lo que yo le voy a ir preguntando. ¿Cuánto es del 20%? A ver, escriban, para irles conociendo, ¿ya? ¿Cuánto sería el 20%? A ver, escriban nomás. Eso, muy bien. Escriban nomás, escriban todos. Ahí yo les voy leyendo. Muy bien. Hans, Anabel y Emily coinciden y es 24, dice profe. 24, listo. Muy bien. ¿Es 24? Eso, Robert. Hola, Robert. Es el doble, ¿no es cierto? Es 24, mira. Excelente. A ver, vamos con otro porcentaje un poquito más alto. 30, a ver. ¿Cuánto sería el 30%? A ver. 10%, 12. Exactamente, 36. Muy bien. Y ahora sí vamos con la prueba de fuego. ¿Cuánto es 80%? ¿Cuánto es el 80%? Ah, ¿no es cierto? Si se dan cuenta que el problema no es tanto de, ya muy bien, Emily, Hans también. A veces el problema no es tanto de porcentajes. El problema a veces se centra en las simples tablas, ¿de acuerdo? Por eso, mira, así, muy bien, Hans. A veces la prueba se centra en cosas básicas y esas cosas básicas nos ayudan muchísimo, como el hecho de calcular de esta manera porcentajes. Ya vamos a ver el verdadero potencial que tienen ejercicios como prueba, de acuerdo, tipo examen. Les voy a enseñar los truquitos o las partes interesantes que tienen esos exámenes y cómo descifrar y cómo no equivocarse también, ¿de acuerdo? Me dicen 96, excelente. Y esa es la idea de cómo calcular porcentajes de esa manera, mira, así de facilito. ¿Listo? Hasta aquí estamos perfectos, perfectos. A ver, ¿qué aprendimos? ¿Cómo calcular el 10% con un espacio? ¿Cómo calcular el 1% con dos espacios? ¿Cómo calcular el 5%? Nada de espacio, solamente es la mitad del 10%. Ya. Y en base al 10% yo puedo calcular otros porcentajes, como el 20%, que sería el doble del 10%, el 30%, que sería el triple, y así sucesivamente. Si yo quiero el 80%, calculo mi 10% y le multiplico por 8. Esa es la idea. La base es el 10%, si tú lo notas, ¿no es cierto? Ahora, habrán porcentajes interesantes y fáciles de calcular, como los siguientes. Imagínate que yo tengo un número como el 860, ¿ya? Y me preguntan, ¿cuál es el 50% de 860? Entonces a veces me doy las vueltas y mi cerebro se da vueltas y dice, profe, calcule el 10% y multiplique por 5. ¿Es válido? Claro que es válido, pero no te olvides de la definición. El 50% lo que significa es la mitad, ¿de acuerdo? 50% equivale o representa la mitad. Eso es lo que significa el 50%. Entonces, la mitad de 850, ¿sí o no que es 430? Mira, lo calculaste, pero en un toque, ¿no es cierto? Mira lo fácil que es calcular el 50%, porque el 50% solamente es la mitad del número. Eso es el 50%. Entonces, si tú calculas el 10 y multiplicas por 5, no hay ningún problema. Pero la idea es que entiendas que el 50% es la mitad.
De igual manera, imaginémonos otro numerito como por ejemplo el 700. Y yo del 700 te pido que calcules el 25%, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, 25%, profe, saquemos del 10, o si no, dice, saquemos del 20 y luego sacamos del 5. Excelente, es buena, es válida. Pero el 25% no es nada más y nada menos que la mitad de la mitad. Es decir, sacas del 5, o la cuarta parte también dicen algunos. Sacas del 50% que es 350, eso sería la mitad. Y la mitad de esa mitad es del 25%. Entonces, ¿cuánto es la mitad, muchachos, de 350? ¿Quién me ayuda con la mitad de 350? ¿Cuánto es? A ver, para que se calienten, ¿no ven que si ustedes hacen cosas con su cerebro es el que genera tantas cosas, tantas sensaciones como el calor? Entonces ahí se van a ir calentando un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros que estamos en la sierra, estamos con un poquito de frío algunos, entonces nuestro cerebro al pensar, al analizar, nos va a dar ese calor. Igual en el caso de la costa, pues ahí va a regular tu temperatura. Si estás muy caliente, ahí te regula vuelta la temperatura, te ponen la temperatura exacta. Las matemáticas hacen eso, ¿de acuerdo? Entonces, 175. Ya. 175. Esa es la respuesta correcta. Excelente, Emily, Anabel, Hans y Berenice. Muy bien. Mira, así se saca el 25%, la mitad de la mitad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque imagínate que en el examen te dan decimales. Dice, calcule el 25% de 0,8. Entonces dice, profe, a ver, ¿y ahora cómo calculo de eso el 10%, el 10% y le sumo 5? Eso a veces se equivocan. Entonces, si logras dominar este concepto, que es la mitad de la mitad, el 50% sería 0,4 y el 25% sería 0,2 y se acabó. Así de facilito. Entonces, eso es el 25%. ¿Listo? Con estos dos porcentajes que les acabo de explicar, con estos simples porcentajes que les acabo de explicar, pues mira, te voy a decir lo siguiente. ¿Cómo calcularías el 75%? Mira, entonces mira, tengo el 900, ¿ya? Y la pregunta es, calcular el 75% de 900. Paso número 1, calculamos el 50%. ¿Cuánto es el 50%? 450. Calcula el 25%. ¿Cuánto es el 25% de eso? Sería 225, ¿no es cierto? Y luego finalmente lo único que tenemos que hacer es sumar. 5 más 0, 5 y 5 más 2 que me da 7 y 4 más 2 que es 6. Y esto de aquí con seguridad es el 75% de 900,000. Mira la aplicación de los porcentajes tan interesante. El último es cómo calcularías tú el 90% más rápido, ¿de acuerdo? Todos me dirían, profe, yo para calcular el 90% podría ser calcular el 10% y luego multiplicar por 9. Está correcto, está muy bien. Pero imagínate que yo tengo un número así un poco grande, como este de aquí, ¿ya? Y entonces imagínate lo que representaría sacar el 10% y a ese 10% multiplicarle por 9. Sería 1425 multiplicado por 9. Está un poco larito, ¿no? Entonces, cuando tú tengas números grandes y quieras calcular porcentajes como el 90% o porcentajes altos, calcule el 10%. ¿Cuánto es el 10%? 1425. Y ahora solo resta de la cantidad total, pues, porque el 100% que tienes de arriba menos el 10% que acabas de sacar, te va a dar el 90%. Entonces, si nosotros restamos aquí 10 menos 5, te queda 5, devuelves aquí, se forma el 3, 5 menos 3, me quedaría 2, aquí sería 12, ¿no es cierto? 12 menos 4, que me quedaría aquí 8, le devuelvo acá, sería 2, 4 menos 2, que me queda 2, y me quedaría 12,825. Mira, y esto sería el 90%. Mira, y eso que el número es grandecito. Si el número fuera un poco más pequeño, como imagínate igual el 900, ¿ya? Yo te pido el 90%. Sacas el 10%, que es 90, lo restas y aquí te quedaría pues 810, mira. Y eso sería el 90%.
Y si quieres confirmar con lo que te enseñé, el 10% sería 90. Y si multiplicas por 9, porque quieres el 90, 9 por 9, 81. 810 también. Cualquier opción o cualquier método de solución que tú elijas, pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Te estoy dando todas las herramientas para que tú soluciones. Para finalizar esta partecita de la clase, esta parte final de la clase de esta hora, porque ya les envío un link para la siguiente, ¿de acuerdo? Que es a las 7:45. Entonces, perdón, bueno, un poquito más de las 8:45 me parece. Bueno, ya les confirmo. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿de acuerdo? Mira, con un número les voy a pedir que hagan muchas cosas. Por ejemplo, 340. Quiero calcular los siguientes porcentajes. Quiero calcular el 10%, quiero calcular el 1%, el 5%, el 2%, quiero calcular el 12%, el 15%, el 20%, ¿listo? También quiero calcular el 50%, el 25% y finalmente el 90%, mira, con un mismo número, mira. Entonces repasemos y con esto finalizaríamos esta parte. A ver, mira. El 10%, ¿cómo se calcula el 10%? Me recorro un espacio, sería 34. Quiero calcular ahora el 1%. Para el 1% se recorre dos espacios, sería 3,4. Quiero calcular ahora el 5%, nada de espacios. Solamente saco la mitad del 10%, que sería 17. ¿Sí o no? Ahora, el 2% me pide calcular. Mire, el 2% me dice. El 2% solamente va a ser 2 veces el 1%, es decir, 3,4 más 3,4. ¿Cuánto es 3,4 más 3,4, chicos? ¿Cuánto es? A ver, ¿sí o no que es 6,8? 6,8. Exacto, 6,8. Y ahora, mira acá abajo lo que me está preguntando, el 12%. A ver, ¿será necesario calcular el 1 más el 1 más el 1? No, porque yo ya tengo el 10% y yo ya tengo el 2%. Para calcular el 12% solamente sumo. ¿Cuánto sería la suma, muchachos? Sería 40,8, mira. ¿Cómo hizo, profe? 34 más 6,8 me queda 40,8. Listo. Luego el 15%. Sumo mi 10% y sumo mi 5%. ¿Cuánto es la suma? A ver, ¿cuánto es la suma, muchachos? Así rapidísimo. ¿Cuánto es 34 más 17? A ver. Muy bien, por aquí ya me están diciendo las respuestas. Eso, muy bien. 51 es. 51 me dicen por aquí. Listo, siguiente. ¿Cuánto es el 20%? ¿Sí o no que el 20%, muchachos, es el doble? ¿Cuánto sería eso? 68. ¿Cuánto sería el 50%? El 50% es la mitad. Sería 170, ¿verdad? El 25%, la mitad de la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 170? A ver, si se corta la transmisión, ya les envío un nuevo link, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sería el 25%? 25. Ya, muy bien. 85. Sí, no, 85. Listo. 85. Y el último, el 90%. La una forma 34 por 9 o la otra solamente al 340 le resto 34. A ver. 306. Maravilloso.